Y hoy 24 de septiembre es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Es el quinto tipo de cáncer más frecuente en mujeres. De hecho, son más las mujeres que lo sufren que los hombres, y es importantísimo hablar del cáncer de tiroides porque la glándula tiroides libera hormonas que ayuda a regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. Es fundamental también para nuestro metabolismo, y por eso estamos en comunicación con Karina Danilowicz. Ella es jefa de la división de endocrinología del Hospital de la UBA, en comunicación con nosotros para poder concientizar y conocer más sobre el cáncer de tiroides. Karina, un placer. Amanda, mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor, un placer. Bueno, desarrollemos un poquito más sobre el cáncer de tiroides. ¿Cómo lo podemos detectar? Mira, el cáncer de tiroides en la gran mayoría de las veces se encuentra de manera sintomática, es decir, el paciente no tiene grandes síntomas. Solo cuando ya el cáncer progresa se puede detectar como un nódulo, una masa que la puede evidenciar el mismo paciente, y luego más adelante cambios en la voz o dificultad para tragar. Pero digamos que al inicio suele ser asintomático y se encuentra porque el paciente mismo nota un puntito en el cuello, o bien el médico al examinarle el cuello palpa un nódulo en la tiroides. Y es a partir del hallazgo del nódulo en la tiroides que empiezan todos los estudios que llega al diagnóstico de cáncer. ¿Y por qué puede llegar a surgir el cáncer de tiroides? Muchas veces el cáncer en diferentes partes del cuerpo se lo asocia quizás con alguna cuestión emocional muchas veces, pero puede tener que ver... ¿Ahí me escuchas bien, Karina? Si no, ahí lo arreglamos. Ahí vamos retomando el contacto. Bueno, recordemos entonces que estamos hablando con Karina Danilowicz, jefa de la división de endocrinología, repasando sobre el cáncer de tiroides en el Día Mundial de esta enfermedad para poder concientizar, ayudar a prevenir también. Siempre que hablamos de cáncer es fundamental recordar la necesidad de que se puedan hacer estudios y de detectarlo a tiempo para poder revertir las consecuencias que puede llegar a generar esta enfermedad. Y como mencionábamos, la glándula tiroides es fundamental porque las hormonas que libera ayudan justamente a poder regular nuestro metabolismo, también a regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Es fundamental para poder tener calidad de vida la glándula tiroides, y por eso en esta enfermedad que afecta tanto, sobre todo a mujeres más que a hombres, es importante dedicarle un día para poder concientizar sobre la misma. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, esta efeméride tiene como objetivo poder despertar conciencia sobre los síntomas de la enfermedad para poder detectarnos, como nos estaba explicando recién Karina Danilowicz, principalmente molestias quizás a la hora de hablar, cambios en la voz, probablemente también dificultad para tragar, que muchas veces empieza a percibir un nódulo en la zona del cuello, que muchas veces la puede identificar la propia persona previo a una consulta con un profesional de la salud. También para esta enfermedad que, como decíamos, afecta principalmente a mujeres y que ataca a la glándula tiroides, hay al menos 3 medidas que pueden ayudar a su prevención, que una de ellas es perder sobrepeso, dependiendo también el caso de la persona, y obviamente siempre asesorados y acompañados por profesionales de la salud, porque es una enfermedad sumamente delicada. Reducir también el consumo de bebidas alcohólicas, dejar de fumar, productos de tabaco. Estos son todas recomendaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Y la frecuencia en el diagnóstico de casos de personas con este tipo de enfermedad aumentó severamente en las últimas décadas. Se considera que puede llegar a estar relacionado con el mayor uso de tecnologías como las ecografías que posibilitan la detección, según lo que comentaron también desde el Hospital de Clínicas, y a su vez la especificación de que el cáncer de tiroides es el tumor más común del sistema endocrino. Y si bien también la incidencia está en aumento y tiene que ver con la inclusión de las ecografías cervicales, es decir, el avance de la tecnología que permite una mayor detección de determinadas enfermedades, a veces nos da esta estadística de que aumenta la detección de enfermedades en personas, pero a veces lo que pasa es que no se detectaba, no que hay más personas propensas a poder sufrir esta enfermedad. Ahí retomamos el contacto con Karina Danilowicz, recordemos, jefa de la división
División de Endocrinología, repasando en el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, primero los síntomas que nos estabas comentando recién y también de qué manera se lo puede detectar. Sí, se lo detecta a partir de este nódulo que se encuentra, que cuando cumple determinadas características se punza. Y es esta biopsia que permite llegar al diagnóstico del nódulo del cáncer de tiroides. Recordemos que la gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, o sea, no siempre que hay un nódulo va a ser cáncer, pero un 10% pueden ser malignos y se encuentra a través de la punción. ¿Y cuáles son las personas más propensas a sufrir esta enfermedad? Bueno, como ustedes decían, las mujeres, personas más jóvenes, pero bueno, a cualquier edad puede darse. Bueno, hay factor de riesgo, por ejemplo, antecedente de haberse expuesto a radiaciones, pero en términos generales cualquier persona puede tenerlo. Bien, ¿y cuáles son las posibles curas, las posibles soluciones a esta enfermedad, Karina? Sí, lo bueno es eso, que tiene cura, ¿no? Que es una enfermedad, uno le dice al paciente, bueno, el diagnóstico es de un carcinoma de tiroides, pero no hay que desalentarse porque tiene un excelente pronóstico en la enorme mayoría de las veces. El principal abordaje es la cirugía, antes hacían cirugías completas, se sacaba toda la tiroides, hoy se saca a veces toda la tiroides y en ocasiones tal vez la mitad, pero tiene un excelente pronóstico con la cirugía. En general, ¿pensás que las personas necesitan consultar más con los profesionales de salud? Por ejemplo, apenas empiezan a detectar cambios en la voz. ¿Pensás que la gente lo naturaliza? ¿Reciben consultas por este tipo de síntomas? ¿Cómo lo perciben ustedes desde el hospital? Sí, digamos, cuando ya es sintomático es muy probable que ya hayamos llegado tarde. Entonces, en realidad es más importante la detección al inicio, sobre todo por el examen físico realizado por el profesional de la salud. No tanto ecografías porque sí, porque hubo una época que se hacía screening con ecografía de tiroides para ver qué había, eso se desalienta, porque eso llevó claramente un aumento muy marcado en la incidencia de la frecuencia del cáncer de tiroides. En realidad lo más importante es un buen examen físico por el profesional de la salud que le palpa el cuello y si detecta algún nódulo ya ahí se comienza con todo el estudio diagnóstico. ¿Y cómo impacta en términos generales la glándula tiroides, que la glándula tiroides esté enferma? Sí, es importante tener en cuenta que en estos casos la glándula tiroides funciona perfectamente, o sea, no es un problema de la función. Vos podés tener un cáncer de tiroides y la tiroides funciona bien. O sea, vos en los problemas de tiroides tenés problemas de funcionamiento, que es el hipo o el hipertiroidismo, o bien problemas estructurales, alteraciones en la forma, que es el cáncer de tiroides. En el cáncer de tiroides no suele haber ninguna alteración endocrina, ninguna alteración hormonal. ¿Sí? Y por supuesto, si el tratamiento es sacar toda la tiroides, bueno, luego habrá un hipotiroidismo, habrá que tomar una pastilla, pero en términos generales no afecta el funcionamiento hormonal. Y en los últimos años estábamos repasando también algunos datos de que incrementó la detección de cáncer de tiroides. ¿Es únicamente por el avance de la tecnología o puede que efectivamente haya más casos en las últimas décadas de cáncer de tiroides? Sí, lo que más marcó este aumento en la frecuencia fue el mayor uso de los estudios por imágenes. Pero también se cree que habría algún factor que tal vez ha conducido a un aumento en la frecuencia, las radiaciones ionizantes, por ejemplo, pero digamos que hay una combinación de factores. El factor más importante es el mayor uso de los estudios por imágenes. ¿Y pensás que eso también asusta a las personas, Karina, a los estudios por imágenes? Porque a veces hay una sensación de resistencia, ¿no?, de algunas personas de hacer las consultas anuales necesarias para verificar que nuestra salud esté correcta. ¿Pensás que hay ciertos paradigmas en relación a los estudios por imágenes? No, definitivamente no hay ningún riesgo con los estudios por imágenes y el riesgo de cáncer de tiroides. No, sobre todo muchos se mencionan lo que es mamografías, que las mujeres quieren protegerse el cuello, bueno, no es necesario, porque la exposición a radiaciones en ese contexto nos confiere riesgo. Y esto es importante resaltarlo porque muchas veces quizás por un mínimo de desinformación no estamos haciendo lo necesario para poder asegurarnos de que nuestra salud está bien.
como hacer las consultas necesarias, sobre todo como vos traías el ejemplo a colación, Karina, bueno, con las mujeres muchas veces los estudios, los análisis en relación a la mamografía, que bueno, es importante poder hacerlo porque siempre que hablamos de cáncer, la detección temprana es fundamental, como bien vos lo explicabas, ayuda a que los daños sean menos severos. Igual puntualmente hablamos de una enfermedad, como también vos resaltabas recién, que afortunadamente hay cura y hay varios tratamientos que se pueden llevar a cabo para que la persona pueda estar sana nuevamente. Exacto, sí, es muy importante en todas estas enfermedades el diagnóstico temprano y un buen control médico, clínico, un examen físico y bueno, y a partir de ahí los estudios pertinentes. Bien, Karina, muchas gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.